Relación con Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La gran diferencia entre el creyente que sufre y el no creyente que sufre no son la intensidad, frecuencia o magnitud de los sufrimientos, sino la esperanza y convicción que podemos tener en medio de nuestros sufrimientos. Y esta esperanza y convicción te hace recibir o aceptar y aprender en el sufrimiento de una manera muy distinta al que no tiene esa misma confianza en nuestro Dios. En pocas palabras, esto del sufrimiento no es tan mecánico ni tan simplista como los amigos de Job estaban asumiendo. Por eso, mis hermanos, cuando nos acercamos a alguien para acompañarlo en sus sufrimientos debemos tener mucha humildad, gracia y temor al Señor para hablar palabras de verdadero consuelo en vez de palabras de juicio que no pueda ser respaldado por el veredicto del Señor. Por eso, habla con el que sufre con gracia, humildad y amor porque solo Dios entiende los propósitos del sufrimiento en su vida. No cometamos el desacierto de la soberbia de los amigos de Job. No somos Dios, no entendemos todo, no tenemos todas las respuestas, pero nos acercamos con las verdades consoladoras del Evangelio para poder apoyar a nuestro hermano en sus tribulaciones. Por eso, reconoce que no tienes todas las respuestas a sus preguntas. No tenemos todas las respuestas, no demos la impresión de que entendemos qué está pasando. Aún así, siempre podemos asegurar que, aunque no lo entendamos todo, podemos confiar en el Dios que hace todo con un propósito. Más bien, muéstrale al Dios soberano, bueno y digno de confianza. El que sufre necesita afianzar su fe en el Dios soberano que sí sabe, entiende y tiene un propósito para todo. Este es el refugio seguro para todo aquel que sufre. Si Dios no es soberano, entonces todo lo que nos ha pasado no ha tenido propósito. Ese es el escenario más desolador que pudiera existir. Pero la soberanía de Dios le da sentido a todo. En tu acercamiento humilde a la persona, trata de aclararle bíblicamente la extensión de su responsabilidad. Cuando las personas sufren tienden a echarse la culpa de todo, esto es, van más allá de su responsabilidad. O bien, la otra tendencia es echarles la culpa a todos, esto es, sentirse puramente una víctima de los demás. Para que la persona salga adelante es importante que asuma justamente su responsabilidad real. La mentalidad de ser meramente víctima nos lleva a la pasividad, asumir nuestra responsabilidad nos lleva a la acción y el cambio. El que sufre también necesita ayuda para disciplinarse a ver lo bueno y a estar agradecidos por ello. Cuando sufrimos tendemos a ver todo gris y oscuro, y quedamos sordos y ciegos a las bendiciones que tenemos a pesar del sufrimiento. Un gran apoyo de tu parte será ayudarlos a ver y contar sus bendiciones en medio de sus sufrimientos. Además, repasa con ellos la perspectiva bíblica del sufrimiento. Como hemos dicho, es necesario tener un entendimiento del sufrimiento desde una perspectiva bíblica. Es decir, necesitamos ir atendiendo las mentiras que creemos y cambiarlas con la luz de la verdad. Esto es un proceso, pero es muy importante ser intencionales en ello. Al hacerlo, debemos mostrarles a Jesús, el varón de dolores, experimentado en quebranto. No hay sufrimiento nuestro que sea mayor al que Cristo padeció. El que sufre necesita conocer a Jesús profundamente, aprender de él y sostenerse en Jesús. Y por último, el que sufre necesita tener una perspectiva eterna de la vida. El que sufre necesita recordar que el sufrimiento no es para siempre. Cuando hay esperanza el sufrimiento es soportable. El sufrimiento nos grita, así vas a vivir para siempre. Pero cuando entiendes que el sufrimiento no es para siempre, sino que hay una realidad futura y eterna en la que ya no habrá más dolor, entonces esta perspectiva sosiega el corazón en sus luchas presentes. Puesto que mi futuro es una realidad, mi presente en Cristo tiene una dirección. Estamos siendo llevados a puerto seguro, pase lo que pase. Muchas lecciones podemos aprender de la experiencia de Job y sus amigos, pero nos resta una última en Job 42. 8-9 Tomen ahora 7 toros y 7 carneros, y vayan con mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes mismos. Mi siervo Job orará por ustedes, y yo atenderé a su oración y no los haré quedar en vergüenza. Y conste que, a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Elifaz de Temán, Bildad de Súa y Zofar de Namat fueron y cumplieron con lo que el Señor les había ordenado, y el Señor atendió a la oración de Job. El último aprendizaje sería: prepárate para recibir bendición por medio del que sufre. Los amigos de Job estaban en un problema por haber actuado mal delante de Dios, pero el Señor trae bendición y misericordia a sus vidas a través de la ministración de aquel a quienes ellos habían venido a consolar.